bien, hermanos, vamos a tocar un tema que tiene que ver con el don de profecías, el don de Dios que nos guía. A veces nosotros pensamos que Dios se comunica con nosotros a través, la gente piensa que Dios se comunica con nosotros a través de el mundo que no es cristiano, que Dios se comunica a través de cosas que pasan en el mundo. Pero el cristiano sabe que Dios se comunica con nosotros a través de profetas y a través de los medios que Él ha usado, el medio de la oración y el medio humano. Así que la gente piensa que la comunicación que Dios hace es a través de un satélite que está allá en el espacio, y Dios entonces usa ese satélite para comunicarse con las personas. Así que en la revista del 31 de enero de Newsweek del año 1983 dice que la verdadera esperanza no es solo de interceptar un mensaje meteorológico de un extraterrestre, pero más bien de un mensaje dirigido hacia la Tierra o dirigido al universo en general. Eso es lo que esa revista escribió en ese tiempo. Dice, la misma revista, otra revista dice, News and World Report del mayo 2 del año 1983, dice: si alguien está tratando de comunicarse con nosotros, nosotros estamos listos para escucharnos. Ahora, la gente quiere saber de Dios, la gente quiere saber de un mensaje, la gente sabe que hay un ser, pero no sabe cómo buscarlo, o si sabe o si no escucha el mensaje, quiere escuchar un mensaje que le agrade a sus oídos. El primer cosmonauta, Alan Shepard, dice: no hay ningún Dios allí. Cuando fue al espacio, no hay ningún Dios allí. Nosotros nunca lo vimos ni una vez. Así que Alan pensaba que él, con subir al espacio y caminar en el espacio, él pensaba que iba a ver a Dios. Así que Dios quiere comunicarse con el ser humano, pero el ser humano ha rechazado esa comunión con Dios. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Dios Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así que Dios siempre ha estado dispuesto a comunicarse con el ser humano, pero somos nosotros los que nos escondemos. ¿Por qué? Porque dice Isaías 59:2: mas vuestras iniquidades, por nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de nosotros para no oír. Así que nosotros somos los que nos ocultamos para no escuchar a Dios. Dios siempre está dispuesto a hablar, pero nosotros no estamos dispuestos a escuchar. ¿Por qué? Por pecados, iniquidades, una vida que vivimos que no es la que Dios quiere. Pero aún así, Dios insiste. Isaías 49:15-16 dice: aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas te tengo esculpidas. Dios conoce cada uno de nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros, hermanos. Pero nosotros sí nos olvidamos de Dios. Amós 3:7 dice: porque no hará nada el Señor, nada hará Jehová, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. La humanidad, mis hermanos, nunca le ha gustado de los profetas. Tenemos el ejemplo de Noé. Noé fue el profeta que profetizó por más años. 120 años profetizó Noé. Noé profetizó sobre la destrucción del mundo en ese tiempo. Y si predicó por 120 años, que es una profecía tan larga, un tiempo profético tan largo, entonces ¿por qué la gente no escuchó el mensaje de Noé? ¿Por qué? Porque sus pecados, sus iniquidades, hizo que ellos no escucharan a la voz de Dios. La lectura bíblica que leímos, 2 de Pedro 1:21. Vamos a leer el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana,
sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Noé habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Moisés habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Daniel oró, habló inspirado por el Espíritu Santo. Números 12:6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo. Hechos 3:21. Dios siempre ha querido comunicarse con la humanidad a través de seres humanos. Dios toma a los seres humanos, no importa quiénes sean, y les da un mensaje para su pueblo. Hay profecías que son para un tiempo, hay profecías que son para otro tiempo, y hay profecías que son desde el principio hasta el final. Dios siempre ha dado el mensaje, nosotros no queremos escucharlos. Juan 12:32. Y yo, dice Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Así que nosotros debemos de examinar todo. Si las personas en el tiempo de Noé hubiesen examinado todo lo que Noé hubiese dicho, si ellos se hubiesen apartado de lo que estaban practicando y creyendo, todos fueran salvados. Y yo me pongo a pensar, en mi opinión, Dios no hubiese mandado el diluvio. ¿Ustedes creen eso? Amén. Si en el tiempo de Noé, José, los hermanos de aquella generación de Noé hubiesen escuchado el mensaje, Dios no manda el diluvio. O Dios podía hacer: hagamos tantos barcos para que todos sean salvados. Pero no escucharon el mensaje. Segunda de Crónicas 20:10. Creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Si en el tiempo de Noé hubiesen creído esto, hubieran sido prosperados. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Dentro de la iglesia adventista se levantan hombres que toman la Biblia, la estudian, son eruditos y dicen que lo que está en la Biblia no es cierto 100%. Hay hombres en nuestra iglesia que han dicho que el maná no fue real. Hay hombres en nuestra iglesia que dicen que las codornices no fueron real. Hay hombres en nuestra iglesia que se atreven a profanar el santo nombre del Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu Santo no es una persona de la deidad. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. ¿Cuántos falsos profetas salen del mundo? Muchos. Lucas 1:76 al 79 dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, se refiere a Jesús, serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto del oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ese es Jesús. Esa es la profecía de Jesús. Siendo niño, Jesús fue inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, para nosotros saber lo que es un profeta, primero debemos de probar a los profetas. Así que el mensaje de un verdadero profeta, mis hermanos, debe estar en armonía con la palabra de Dios y la ley de Dios. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto,
es porque no les ha amanecido. Así que dentro de nuestra iglesia, que es una iglesia que Dios levantó en el año 1844 hasta ahora, es una iglesia que ha dado el testimonio verdadero, pero dentro de nuestra iglesia hay personas, como ya les dije anteriormente, que se levantan teniendo una interpretación propia de lo que es la Escritura. Y leímos que la Escritura no es traída para voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, son inspirados. Pero en nuestra organización se levantan hombres que no son inspirados y entonces bajan las normas y la historia bíblica en cuanto a hechos y personas que han pasado en el transcurso bíblico. Y a ellos no les ha amanecido. Lamentaciones 2:9. No hay ley, sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Número 2. Las predicciones de un profeta deben de cumplirse. Deuteronomio 18:22 dice: cuando el profeta hablara en nombre de Jehová y no fuere tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Número 3. Un verdadero profeta edifica al pueblo de Dios. Un verdadero profeta, hermanos, edifica al pueblo de Dios. 1 Corintios 14, 3 al 4 dice: mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación, edifica a la iglesia. ¿Edificó Noé la iglesia? Sí. ¿Edificó Isaías la iglesia? Sí. ¿Edificó Malaquías la iglesia? Sí, claro, porque hablaban de acuerdo a lo que Dios le daba a ellos para revelar. 4. Un verdadero profeta, mi hermano, exalta a Cristo como el Hijo de Dios. 1 Juan 4:15. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. 5, mis hermanos, un verdadero profeta habla con autoridad. Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. ¿Tuvo Jesús autoridad? Sí. ¿Tuvo Daniel autoridad? Sí. ¿Tuvo Juan autoridad? Sí. 6, un verdadero profeta producirá buenos frutos. Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. 7, un verdadero profeta mostrará ciertas características físicas cuando se encuentra en visión. Y en este punto quiero que ustedes pongan mucha atención, porque aquí vamos a explayarnos, vamos a explicar un poco las características físicas de un verdadero profeta. Ahora, ¿por qué traigo este punto? El don de Dios que nos guía. Porque nosotros, no me quiero adelantar, nosotros tenemos un profeta para este tiempo. Y esa profeta ha sido pisoteada, ha sido el blanco de insultos, ha sido el blanco de desmentimientos, ha sido el blanco de falsedades. Y Dios la puso como una verdadera profeta. Amén. Así que seguimos. Un verdadero profeta mostrará ciertas características físicas cuando se encuentre en visión. Dice Números 24:4, versión Reina Valera del año 1960. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, mas abierto los ojos. Con atención. Números 24:4, nueva versión internacional. Palabras del que oye palabras de Dios, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Ningún profeta cae en trance. Por eso puse aquí las dos versiones. La última versión que leí dice que el profeta cae en trance. La palabra trance no es algo que se puede explicar, no es algo, es un fenómeno que es creado por el hombre.
Pero cuando yo voy a la versión Reina Valera del año 1960, me dice: el que vio la visión del Omnipotente, caído, mas abierto los ojos. Y esta versión Nueva Internacional me dice: el que está en trance. Las personas en el mundo espiritista, cuando están en trance, pueden tener manifestaciones de seres que no son espirituales. Séptimo, un verdadero profeta primero cae y no tiene fuerzas, y después recibe fuerzas pero no tiene aliento. También cuando habla y está en visión. Qué complicado está haciendo esto. No está complicado. Daniel 10, 7 al 18 lo explica claramente. Dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, no quedó fuerza en mí, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y no me quedó aliento. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas. Vamos a explicar esto más adelante. Daniel 10:10 dice: mas he aquí como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije a aquel que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí y no me quedó fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con este Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me ha quedado aliento. Seguimos. Ahora, hay dos versiones que voy a tratar de explicarle a ustedes. Versión Reina Valera del año 1960. Porque al instante me faltó la fuerza y no me ha quedado aliento. Versión internacional: las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Esta última versión es algo que no es real. La versión original es: porque al instante me faltó la fuerza y no me ha quedado aliento. Es decir, cuando Daniel estaba en visión, se le iba la fuerza, no tenía aliento, el corazón palpitaba, tenía los ojos abiertos, pero él no veía a su alrededor. Él no estaba viendo quién estaba, sino la visión en sí. Seguimos, porque voy a explicarlo mejor. Primero, aquí está el resumen de la característica de un profeta. El profeta cae débil. Él es levantado y Dios le da la fuerza. Sus ojos están bien abiertos durante la visión. Él no respira durante la visión, pero puede hablar. Ok. Mantengan ese pensamiento ahí. Vamos a seguir hacia adelante con Efesios 4:8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando Jesús. Jesús le dio a los hombres dones. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 al 12. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Efesios 4:3. Ahora, Jesús es quien da los dones mediante el Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí. Claro que sí. Si Jesús da los dones, entonces ¿por qué el don de profecía siempre ha sido el don que la iglesia no hace? En el pasado los profetas fueron rechazados. Rechazaron a todos los profetas, ¿sí o no? Fueron rechazados. El primer rechazo los vemos con la historia de Noé. Y así sucesivamente en la historia bíblica todos los profetas fueron rechazados. Así que en la antigüedad el mundo no gustó de los profetas, y también en nuestro tiempo el mundo no gusta de los profetas. Isaías 30:9 al 11 dice: este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis,
y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Oigan lo que dice. Decirnos cosas bonitas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, hacer cesar de nuestra presencia al Santo de Israel. Los espíritus de la hermana White, los libros de la hermana White, no son libros de ella, son una inspiración. Así que dentro de la iglesia hay un libro que salió, que dice cómo debemos de interpretar los escritos de la hermana White. ¿Por qué? Porque Isaías ya lo había escrito antes. Queremos cosas bonitas. El que vea, que no profetice lo recto, sino que no diga cosas bonitas. Déjenme leer la carta 12 del año 1890. Dice: el último engaño de Satanás será el lograr que los testimonios del Espíritu de Dios no tengan efecto alguno. Proverbios 29, 18 dice: sin profecía el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. ¿Lo está haciendo Satanás? ¿Están muchos cediendo a eso? Claro que sí. 1 Corintios 12, 28 dice: y aún nos puso en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, doctores, facultades, dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lengua. Efesios 4:14 dice que ya no seamos como niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Satanás le presentó a Adán y a Eva una mentira, ¿sí o no? ¿Y cómo la presentó? Como verdadera. Dentro de la iglesia van a haber hombres que se van a levantar y van a presentar la verdad como una mentira y la mentira como una verdad. Hay personas que siguen dentro de esta iglesia que escuchan a Joel Austin. Yo no tengo nada en contra de él, pero lo que Joel Austin predica no es un mensaje de salvación, sino es un mensaje de usted prosperar. Si usted ve su iglesia, son megas iglesias. Son iglesias que el NASA Coliseum puede caber 2 veces. Un hombre que tiene mansiones, un hombre que tiene sus jets privados. El evangelio no es para lucrarse. Jesús no enseñó que en el evangelio usted se va a hacer rico. El predicador no va a ser rico. Todo el que viene para servir a Jesús como predicador tiene que pasar lo mismo que Jesús pasó. Juan el Bautista fue un predicador. ¿Y a quién le predicaba Juan el Bautista? A los escorpiones, a las culebras y a los chacales en el desierto. Y cuando bajaba del desierto a la ciudad, predicaba y se volvía otra vez a su lugar. Juan Bautista no fue un predicador rico. Pero dentro del mundo cristiano se van a levantar hombres que nosotros, algunos serán dejados llevarse por ellos, porque ellos emplean con astucia los artificios del error. Joel 2:28 dice: será después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos jóvenes verán visiones. ¿Usted cree eso? Claro que sí, eso se cumplió en la iglesia y se está cumpliendo en nuestro tiempo. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón, Satanás, fue airado contra la mujer, la iglesia adventista, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el testimonio de Jesús, mis hermanos? Según Apocalipsis 19:10 dice: yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de ¿qué? Entonces, hermanos, si el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús, ¿por qué en nuestra iglesia
se odia tanto al espíritu de profecía es porque el Satanás se ha irado con la iglesia y hay hombres que han cedido a ese odio y han bajado las normas, han dejado que Satanás tome posesión de ellos. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. La última iglesia tiene que tener el don profético otra vez para que no le falte nada en ningún don mientras espera la venida de Jesús. La Biblia dice que el don de profecía sería restaurado, mis hermanos, a la iglesia de Dios en los últimos días. 1 Corintios 1, 6 al 7 dice: así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Dios Jesucristo. Quiere decir que la última iglesia de Dios guardará sus mandamientos y tendrá el don de profecía. Joel 2:31 dice: el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Apocalipsis 6:13. Así que Guillermo Miller, en el año 1822, empieza a estudiar la Biblia. Del año 1822 al año 1833 se da cuenta él en ese periodo que Jesús viene a la tierra, que Jesús va a purificar la tierra de sus pecados. Así que él empieza entonces una campaña para predicar y preparar al mundo. Así que empieza Guillermo Miller a predicar de que Jesús viene. Ya el espíritu de profecía se estaba manifestando en Guillermo Miller. Así que en el año 1844, ustedes saben la historia, estoy resumiendo, un grupo de fieles estaba esperando a Jesús. ¿Por qué? Porque a través de este hombre Dios le dio la visión de que Jesús venía, y así que empezó a predicar hasta que llegó el día esperado, pero Jesús no vino. Eso fue un gran chasco, pero el espíritu de revelación siguió en la iglesia desde ese tiempo hasta ahora. En el año 1844 se levanta una nueva iglesia. En ese mismo año Satanás no se queda de brazo cruzado. Y él llama a esta mujer, Madame Helena Petrovska Blavatsky. Yo no voy a hablar mucho de ella porque no voy a saltar lo malo. Pero esta mujer es la número uno en el espiritismo. Así que mientras Dios levantaba una iglesia para su segunda venida, Satanás levantaba una mujer para que el espiritismo tuviera fuerza en ese tiempo. Así que Johanna Zuccot dice que se llama que es la madre de Jesús. Ella nació en el año 1750 y murió en el año 1814. Dicen que ella fue una profetisa, pero no profetisa de Dios, porque sabemos que la madre, el instrumento que Dios usó fue María, y María está descansando en la tumba hasta que Jesús regrese. Así que estas personas dicen, Madame Blavatsky dice que ella fue la madre de Jesús. Charles Russell nació en el año 1852 y murió en el año 1916. Él predijo muchos eventos milenarios y es el fundador, uno de los fundadores de los Testigos de Jehová. Así que Joseph Smith, fundador del mormonismo, en el año 1805 al año 1844, él muere en ese año. Él contradijo la Biblia por todos lados. Recibió mensajes de un ángel llamado Moroni. Le dijo que él era el nuevo sacerdote y que el verdadero Dios no era el que se alegaba ser. Los mormones alegan que el diablo dijo la verdad en el Edén, que Jehová fue el mentiroso. La humanidad no quiere escuchar el verdadero mensaje. Falsos profetas. Recordemos Jim Jones. Jim Jones decía que era el Cristo, y allá en la isla de Guyana, allá en Guyana, murieron casi 1000 personas envenenadas. Harold Camping predijo, su predicción del fin del mundo fue que el 21 de mayo del 2011 ocurriría el retorno de Jesús. Eso lo supimos, que los elegidos volverían hasta el cielo y luego serían 5 meses de fuego, azufre. Ustedes saben la historia de Harold Camping. El pastor Bob Batchelor le dice a Harold Camping: mira, ya que Jesús viene el 21 de mayo, véndeme la estación de radio. Y dice: no la puedo vender.
Yo digo esto no para que nos riamos, pero él sabía lo que estaba haciendo, una falsa. Y el pastor Bacho le dijo, vende a la estación de radio. Le dijo, no trabajo. ¿Y cuánta gente sigue a este hombre? ¿Cuántas personas escuchan su radio? ¿Cuántas personas escuchan su programa? Muchos los escuchan. En el año 1940, un grupo de creyentes adventistas creyeron que Jesús volvería. Cuando Jesús no vino, ellos quedaron muy chasqueados. Ahí se manifiesta entonces el don de profecía. Al comienzo del año 1842 al año 1844, William Foy, el primero que se están viendo en su pantalla, William Foy fue un negro libre que pertenecía a la iglesia bautista. Recibió una cantidad de visiones referentes a la segunda venida de Cristo y la recompensa de los justos. Foy predicó sus mensajes durante algún tiempo. Luego, justo antes del chasco, Dios llamó a un segundo hombre, Hazen Foss, para el oficio profético, pero Foss rechazó cooperar y perdió el don. Foss luego animó a Elena Harmon a no cometer el mismo error. Así que cuando la iglesia empieza a nacer, Dios está manifestando el don de profecía para preparar a una iglesia, para preparar a esa iglesia y que esa iglesia prepare el mundo. Vamos a hablar un poco de Elena White. Ella nace en Portland, Maine, noviembre 26 del año 1897 y muere en julio 16 del año 1915. Se convirtió a la edad de 11 años y se bautizó en la iglesia metodista a los 12. Escuchó a Guillermo Miller predicar acerca de la segunda venida de Cristo cuando tenía 13 años. Recibió su primera visión en diciembre del año 1844 a los 17 años de edad. Elena Harmon se bautiza a los 13 años, recibe su primera visión a los 17. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra con los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En la repetición hay una enseñanza. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:7. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día os esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, no, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. El hombre no tiene esa capacidad de traer algo que él desconoce, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. ¿Por qué rechazamos la pregunta? Hermano que está aquí y al hermano que me está viendo en pantalla, ¿por qué rechazamos entonces la inspiración del Espíritu Santo? Número 1, no todos los profetas escribieron libros. Ejemplos en el Antiguo Testamento: Natán no escribió libro. Natán reprendió a David, se quedó casi 40 años con David, o 20 años, perdón, pero no escribió ningún libro. Gad tampoco escribió libro. Segundo, Dios usó hombres y mujeres como profetas, profetisas. Miriam está en Éxodo 15:20. Hulda, Segunda de Reyes 22:14, y Débora, Jueces 4:4. Ejemplo de profetas y profetisas que no tomaron parte en el canon bíblico: Simeón, Ana, Ágabo y las 4 hijas de Felipe. Elena White, la pregunta vital es: ¿cumplió ella los criterios bíblicos? ¿Cumplió Elena White los criterios bíblicos? ¿Exaltó ella la palabra de Dios y su ley? Claro que sí. Vamos a ver lo que dice el libro La Maravillosa Gracia, página 200. Dice ella: las Sagradas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan las doctrinas, son la piedra de toque de la experiencia religiosa.
la circunstancia de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por su palabra no anuló la necesidad que tienen ellos de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Dios da a los hombres su santa palabra. Nosotros debemos de seguirla al pie de la letra. Mensajes Rectos, tomo 1, página 220, dice: aferraos a vuestras Biblias, a lo que dice, y terminad con vuestra crítica en cuanto a su validez, y obedeced la palabra, y ninguno de nosotros se perderá. ¿Cuántos hombres en la iglesia adventista se han perdido desde que la iglesia fue fundada hasta el tiempo de ahora, si no se arrepienten? ¿Cuántos de ustedes están leyendo la matutina de este año? La matutina, ¿cuánto están leyendo? ¿Cuánta historia estamos viendo ahí, verdad? ¿Cómo hemos visto el surgimiento de la iglesia? Y cómo a hombres que han atacado a la iglesia. El que ataca a la iglesia y a la doctrina de la iglesia, ataca directamente a Dios. Aferraos a vuestras Biblias. Mensajes Rectos, tomo 1, página 487. La Biblia y solo la Biblia ha de ser nuestro credo, el único vínculo de unión. Todos los que se inclinen ante esta santa palabra estarán en armonía. Nuestros propios puntos de vista y nuestras ideas no deben dominar nuestros esfuerzos. El hombre no es falible, pero la palabra de Dios es infalible. Hagamos frente a toda oposición, como lo hizo nuestro maestro, diciendo: escrito está. Levantémonos el estandarte en el cual diga: la Biblia es nuestra norma de fe y disciplina. Pero hay hombres de nuestra iglesia que no tienen esto como una norma, sino que lo ven como un libro de historia. La Biblia es un libro de historia, pero es un libro de historia escrita por Dios, revelada a los hombres y escrita por los hombres. Pero todo lo que está aquí, el hombre no pudo el hombre escribir lo que dice, si no fue por revelación divina. La Biblia es una revelación divina. Sus predicciones se cumplieron. Vamos a hablar ahora de Elena White. Déjame un poquito atrás, leer este párrafo que es muy importante. Algunos expresan la idea. Algunos expresan su idea de que el testimonio de la hermana White no puede ser digno de confianza. Eso es todo lo que algunas personas no consagradas necesitan. Los testimonios de reprensión han refrenado su vanidad y orgullo, pero si se atrevieran, se mostrarían extremistas en cuestiones de la moda y en manifestaciones de orgullo. Dios dará a tales personas una oportunidad para demostrar lo que son y manifestar su verdadero carácter. La iglesia casi ha perdido su espiritualidad y su fe, y los reproches y advertencias han ejercido escaso efecto en ella. Muchos de los que han profesado fe en ellos no las han obedecido. Se me ha mostrado que la incredulidad en los testimonios de amonestación, aliento y reprensión está excluyendo al pueblo de Dios de la luz. La incredulidad les cierra los ojos, de manera que quedan en la ignorancia de su verdadera condición. Piensan que es innecesario el testimonio reprensivo del Espíritu de Dios o que no se les aplica. El próximo año tenemos la reunión general de la Iglesia Mundial aquí en Texas, Houston. Y el punto que está en agenda son dos: las mujeres, las hermanas como ministros, y los homosexuales y lesbianas que deben ser aceptados. Si estos delegados que están trayendo este punto hubieran leído o se hubiesen dejado impresionar del Espíritu Santo, esos puntos no estarían en la agenda. ¿Por qué? Porque el Espíritu
de testimonio es necesario para ellos ese espíritu de reprensión. Se ha rechazado totalmente la reprensión del Espíritu Santo. Yo lo estoy poniendo a la hermana White por arriba de muchas cosas, pero la hermana White ha sido, fue y será hasta que Jesús venga el instrumento por el cual esta iglesia adventista llegue a su destino final. Le guste a muchos o no. Cuando yo me bauticé en la iglesia, yo abracé todo el mensaje completo. Y lo que yo he leído de la hermana White es divino. De su mente no pudo venir, porque sabemos lo que le pasó a ella a edad temprana. Pero Dios usó esa mente y ella escribió cosas que otros cristianos usan como referencia, que otros doctores, profesores, maestros usan, pero nosotros no usamos lo que ella escribió. De paso, hay un libro que yo estuve leyendo, lo tengo en mi posesión. Hay un hermano que escribió algo sobre las sociedades secretas y él cita en su primer libro, este hombre es un hombre bautista, él la cita a ella, a Elena White, con el libro Conflicto de los Siglos. Qué orgullo y qué privilegio que él la pone a ella en su primer libro, siendo él un bautista. Y nosotros que teníamos la verdad, no la usamos. ¿Se cumplieron las predicciones de Elena White? Vamos a ver, claro que sí, hermano Celestino. El terremoto de San Francisco, en abril 18 del año 1906, ella lo predijo y se cumplió. Más de 150 años ella predijo sobre los sindicatos. Vamos a ver lo que dice ella sobre los sindicatos. Maranata, el Señor viene, página 181. Los gremios, los sindicatos, serán uno de los instrumentos que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido antes que el mundo fuese creado. Ella predijo sobre los sindicatos y aquí sí hay sindicatos. Gloria, usted es enfermera, ¿verdad? Usted, ahí está. Aquí están las uniones. En nuestro país se le llaman los sindicatos, aquí se llaman la unión. Y son fuertes las uniones. Ella lo predijo. 2011, 2001. Joyas, testimonios. Tomo 3, página 281-282 dice: estando en Nueva York en cierta ocasión, se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. Esos inmuebles que eran la gloria de sus propietarios y constructores eran garantizados incombustibles, es decir, que no se podían quemar. Se elevaban siempre más alto y los materiales más costosos entraban en construcción. La siguiente escena que pasó delante de mí, estoy ya hablando, fue una alarma de incendio. Los hombres miraban a esos altos edificios, reputados incombustibles, y decían: están perfectamente seguros, pero esos edificios fueron consumidos como la brea. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. ¿Se cumplió eso? Lo sabemos. ¿Habló ella de la salud? Claro que sí. En el año 1864 ella escribió: el tabaco, no importa cómo se use, es nocivo para el organismo. Es un veneno lento, afecta el cerebro, entorpece el discernimiento. ¿Habló ella de eso? Claro que sí. Habló del uso del tabaco, del té, del café. Ahí están las pruebas. Vamos a ir hacia adelante. Eso es cuando se usa el tabaco. Tenemos cáncer de pulmón. Que ella habla del té y del café. No voy a entrar en eso, porque ya lo sabemos. Habló del consumo de las carnes, los fritos, todo esto, ¿verdad? Lo sabemos. Vamos a hablar un poco ahora de la iglesia. ¿Edificó ella la iglesia? Voy a ir un poquito más rápido, porque voy a entrar a la parte física que quiero que ustedes entren conmigo. Dice ella, mensaje de tomo 1, página 40. Nunca he pretendido ser profetisa. Si otros me llaman así, no les discuto. Pero mi obra ha abarcado tantos aspectos que no puedo llamarme sino mensajera. Alabado sea el nombre de Dios. Mensajera, enviada para dar un mensaje del Señor a su pueblo y para ocuparme de cualquier actividad que Él me señale. ¿Cómo hay personas que pueden todavía ir con esa
humildad decir que ella era una profetisa del Señor, que sus escritos hay que leerlo en el tiempo que ella vivió. No. ¿Exaltó ella a Jesús como el Hijo de Dios? Claro que sí. Dice, Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en lo que no había participado a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. ¿Y quién era Él? La majestad del cielo, que derramaba su sangre sobre el altar de la justicia para expiar los pecados del ser humano culpable. Revivió en Gera el 21 de marzo del año 1893. Escribió ella la mejor profecía, la mejor biografía de Jesús, el deseado de todas las gentes. De hecho, este libro está en la librería, en una vitrina de las Naciones Unidas. Aquí están todos los escritos de la hermana White. Todos sus escritos. Le vamos a traer más adelante. ¿Habló ella con autoridad? Claro que sí, Celestino. ¿Habló con autoridad? Claro, mensaje de Celestino, tomo 1, página 38, dice: Dios me ha aclarado las diversas formas en las que me usaría para hacer avanzar una obra especial. La hermana White se paró firme delante de hombres que eran eruditos en su tiempo y se paró con la autoridad que Dios le había dado. Ella y su esposo llevaron a esta iglesia, que es una iglesia digna de imitar y de nombrar en cualquier parte del mundo. La iglesia adventista del séptimo día. ¿Llevó ella buenos frutos? Claro que sí. Ella fundó el sanatorio Loma Linda, fundó también el seminario allá en Alemania, Fredensborg, fundó la iglesia adventista allá en Australia, Avondale, fundó el Atlantic Union College en su tiempo, el hospital adventista allá en África de Kosa, allá también en Camerún, África. En el año 1876 en Battle Creek, Michigan, ella fue, también se fundó el sanatorio en Battle Creek, un centro de salud bien innovable para aquellas personas. De hecho, en este centro venían personas de todas las partes de este país a ser sanado allá. Y todo eso lo hizo a través de la inspiración que Dios le dio de la salud. ¿Llevó ya buenos frutos, hermanos? Sí. Claro que sí. Vamos ahora a hablar un poquito de la exhibición física que ella daba. Lo que es un verdadero profeta. Un profeta, mis hermanos, tiene que cumplir con todos los puntos. Vamos a ver, resumen. Primero, el profeta cae débil, es levantado y Dios le da fuerza. Sus ojos están bien abiertos durante la visión. Él no respira durante la visión, pero puede hablar. Vamos a ver esto más detenidamente. Dice ella: al comenzar la visión, Elena White exclamaba: gloria, gloria, gloria a Dios, a veces en forma repetida. Perdía su vigor físico, pero más de una vez manifestaba una fuerza sobrenatural jamás vista en ella. No respiraba, mas su corazón continuaba latiendo normalmente. Hermanos, cuando Elena caía en visión, no había respiración en ella. El corazón latía. Ahora, ¿cómo la ciencia puede explicar que una persona no está respirando, pero el corazón late? Solamente Dios lo puede explicar. La ciencia es un campo limitado para el ser humano, pero es ilimitado para Dios. Cuando ella caía en esa visión, ella no podía, su corazón latía, pero no había respiración, las cuales indicaban las escenas que le eran presentadas. Sus ojos estaban bien abiertos, sin parpadear, como si estuviera observando atentamente algo. Su postura variaba, a veces se sentaba, a veces se reclinaba, en ocasiones caminaba en la sala o la plataforma, haciendo graciosos gestos al hablar de lo que le era presentado. Es decir, ella caminaba, no sabía que caminaba, pero decía que eran gestos bonitos que le eran presentados. Estaba absolutamente inconsciente de lo que ocurría a su alrededor. Ella estaba en una visión, no sabía lo que estaba pasando.
La visión terminaba con una inhalación profunda, seguida por otra de aproximadamente 1 minuto de duración. ¿Quién puede inhalar por 1 minuto? Usted no puede, pero ella lo hacía por 1 minuto, inhalando. Porque solamente eso es una revelación divina. Hasta que recobraba su ritmo normal. Inmediatamente después de la visión, todo le parecía oscuro a su alrededor. En poco tiempo recobraba sus habilidades y fuerzas naturales. Eso es lo que hace una profetisa. Durante 2 horas. Esto sucedió en una iglesia. En una iglesia llena que todo el mundo lo vio. Vamos a leerlo. Dice: durante 2 horas, aquel domingo de tarde, en aquella escuela llena de personas, Elena estuvo en visión por 2 horas. Se olvidaron del funeral. Perdón, fue un funeral. Por 2 horas la señora White estuvo inconsciente de lo que la rodeaba. Por 2 horas no respiró. Como en otras ocasiones, el pastor White, su esposo, explicó al auditorio sus visiones, comparando su experiencia con lo que le sucedía a los profetas antiguos. Explicó que estaban abiertos y podía moverse con facilidad en la sala. Estaba completamente inconsciente de lo que le rodeaba. Invitó a los que querían hacerlo a que se adelantasen y la observasen detenidamente. Así lo hicieron con ávido interés algunos del auditorio. Los fenómenos relacionados con la visión eran del más profundo interés para los presentes. Observaron que el color de las mejillas de la señora White eran naturales y su pulso normal, pero no respiraba. Un espejo mantenido cerca de sus labios y nariz no recogía humedad. Encendieron una vela y la mantuvieron cerca de su boca, pero la llama no se movía, aunque en cortas exclamaciones hablaba de lo que pasaba delante de ella en visión. Mientras andaba por la pieza, hacía movimientos armoniosos al hablar. Cuando se hizo una tentativa para moverle un brazo, se encontró que estaba dotada de fuerza sobrenatural. Seguimos. Ok, ahí está, estamos terminando. Al principio del año 1845, mis hermanos, ella, mientras estaba en una visión en casa de sus papás, en Portland, Maine, tenía ella 7 años, levantó una Biblia grande de la familia y la sostuvo con su brazo izquierdo extendido por casi media hora. La historia está documentada por el pastor Lovelock, quien entrevistó a los que estuvieron presentes en ocasión, incluyendo el padre, la madre y su hermana de Elena. Esta Biblia que está levantando este hombre está en la conferencia general. Es la que ella levantó en ese tiempo. Y él duró con su brazo izquierdo de esta forma 2 minutos 20 minutos. Elena en visión levantó esa Biblia por ¿cuántas horas? ¿Cuánto? Levantó la Biblia. Dice, la Biblia pesaba 18 libras, pero ella duró 2 horas con la Biblia levantada. Ahora, yo cuando fui allá a la conferencia traté de alzar la Biblia, yo no pude. Yo peso 240 libras, tengo 6 pies y yo no puedo durar casi. ¿A mí cuánto fue el tiempo que me cogieron? Casi 1 minuto y no pude más. Así que ella duró con esa Biblia 2 horas. Ahí está mi esposa, pero mi esposa estaba chileando, ella estaba así. Debía ser así. Así que esa Biblia es la réplica. La original está guardada aquí. Esa es la original que ella levantó. 18 libras y media pesa esa Biblia. Yo duré solamente apenas casi 1 minuto. Así que cuando ella estaba en visión, la Biblia, con su Biblia en la mano, hombres fuertes trataban de bajarla y no podían. Así que, hermanos, la historia de esta mujer es una historia que es verdadera, es una historia que nosotros tenemos, es el don de profecías que dura del año 1844, cuando ella nace, cuando empieza la iglesia, hasta que ella muere. Así que si es un don profético, ¿viene de Dios, hermanos, o no viene de Dios? Viene de Dios.
La hermana Joy murió, pero sus escritos han quedado como un eslabón, como un baluarte, como un camino que Dios ha dirigido para que esta iglesia siga hacia adelante. Amén. Terminando, el periódico de ese tiempo se llamaba The New York Independent, agosto 23 del año 1925. Dice este periódico sobre ella: ella nunca mostró orgullo espiritual y no buscó ganancia mundanal o lucrativa. Ella vivió la vida e hizo el trabajo de una profetisa merecedora de la más admirable sucesión americana. Hermanos, que Dios nos bendiga, y hasta aquí nosotros hemos llegado a lo que es nuestro mensaje, el don de Dios que nos guía, y ese don es el espíritu de profecía en nuestras vidas. La iglesia va a ser y será, hasta que Jesús venga, será el blanco de ataques dentro de personas que están dentro de la iglesia y también de afuera, porque nosotros seguimos a Elena White, seguimos a Jesús, pero los escritos todavía tienen su validez. Hermanos, que Dios nos bendiga.